el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Alguien cante, al que es digno, al que es digno, al que es digno de recibir el honor, oh, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, solo a Jesús. Levantemos nuestras manos a Jesús, oh, levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos, oh, a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, vuelve, al que vive por siempre, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús, oh, oh, a Jesús. Solo a ti, Jesús, toda la gloria. Dios les bendiga, amada familia Centro Evangelístico Barquisimeto, y Dios bendiga también a todos aquellos que me escuchan. Aquí les habla Franklin Torres. Soy muy bendecido al servirles compartiendo esta palabra, esta reflexión, este mensaje que espero sea de mucha bendición para ustedes. El mensaje de hoy lo he titulado Transformados. Durante todos estos casi ya 2 años, sí, 2 años difíciles de pandemia que hemos estado atravesando, he tenido una gran inquietud y carga por nosotros, por ti, por mí, y es en relación a nuestra fe. No se trata de una preocupación porque dejemos el cristianismo o abandonemos nuestra fe en Jesús,
sino más bien es que sencillamente estemos tan afanados, tan cargados, desalentados, distraídos por todo esto que nos ocurre, que nos conformemos con una vida sin crecimiento, una vida espiritual, sin dar fruto, sin darnos la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos y darle espacio al Espíritu Santo para que nos examine. Corremos el riesgo de conformarnos con una vida estancada y de no lograr ser las personas que Dios quiere que seamos. Y esto me lleva o nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Será que necesitamos las crisis? ¿Será que necesitamos las situaciones difíciles para que podamos crecer, examinarnos y podamos avanzar? ¿Realmente es necesario tener que padecer sufrimientos para que así Dios pueda transformarnos? Pueda que yo esté exagerando al decir que los sufrimientos son necesarios para que seamos transformados, pero sé que estás de acuerdo conmigo al decir que Dios tiende a captar toda nuestra atención a través de las situaciones difíciles. De hecho, muchos de nosotros iniciamos nuestro caminar con Dios en una situación difícil. Esto yo lo puedo decir con propiedad, porque me ha pasado infinidad de veces, me ha pasado muchas veces cuando enfrento problemas, entonces yo empiezo a dedicar más tiempo a la oración. Enfrento alguna situación muy difícil y entonces yo empiezo a meditar o a estudiar más de la palabra de Dios. Atravieso una crisis, entonces empiezo a depender mucho más de mi comunidad de la fe, es decir, busco la ayuda de mis amigos, hermanos en Cristo, de mi entorno cristiano. A mí me da algo de pena reconocer esto, pero tiendo a ser más dispuesto y sensible en mi intimidad con Dios cuando estoy pasando por una crisis. Cuando todo está bien, entonces yo ando, confiado. Cuando todo va bien, entonces, estoy más despreocupado en cuanto a las cosas espirituales. Le doy inclusive prioridad a otros asuntos y me ocupo de otras cosas. Ahora, en este tiempo, más que antes, vivimos nuestros días atendiendo muchas cosas. Los días se nos hacen, cortísimos, las semanas pasan rápido y andamos muy atareados, afanados y muy dentro de nosotros nos preguntamos, en medio de tantas ocupaciones, si todo ese esfuerzo vale realmente la pena. Quizás no vamos a la par de tantas cosas que debemos hacer y comenzamos a dudar, a hacernos la pregunta que si aún lográramos hacer todo lo que tenemos que hacer y nos rindiera todo, ¿eso va a marcar alguna diferencia? Estamos rodeados de una sociedad, te lo he compartido, que nos dice lo que debemos o no debemos hacer. Lo he dicho en otras oportunidades. Algunos tratan de cumplir con las expectativas de otros para agradarles y aún así se sienten solos. Es decir, con tantos asuntos que atender, con tantas cosas que debemos hacer, escuchando lo que otros nos dicen y aún así nos sentimos insatisfechos. Por más que odiemos y rechacemos los problemas y sufrimientos en nuestras vidas, no hay absolutamente nada que nos haga hacer un stop y nos examine como una crisis. Quizás Dios no necesita nuestras tragedias para transformarnos, pero la verdad es que Él utiliza esas situaciones difíciles, esas situaciones dolorosas para provocar cambios en nuestras vidas. En medio de nuestro afán, de nuestras ocupaciones, de hacer lo que otros dicen y esa insatisfacción que nos genera,
Dios nos invita a hacer una pausa y escuchar su voz sobre todas las voces que escuchamos. ¿Recuerdas lo que compartí la semana pasada sobre el megáfono del dolor? Ese término lo utilizó el teólogo C.S. Lewis. Él es conocido por haber utilizado esa expresión. Dios nos susurra en nuestros placeres, nos habla en nuestras conciencias, pero nos grita en nuestros dolores. Este es su megáfono para despertar a un mundo sordo. La mayoría de las veces creemos que no tenemos opciones cuando estamos enfrentando una crisis. Sentimos que nos han quitado toda alternativa. Y puede ser que sí hasta cierto punto, porque no elegiste que no puedes tener hijos. Nadie te puso a elegir que tu ser querido falleciera. No elegiste la infidelidad de tu cónyuge. No elegiste vivir en Venezuela. No elegiste este virus chino. Es decir, no elegimos nuestras situaciones difíciles, pero sí podemos elegir cómo vamos a responder ante esas situaciones difíciles. Y esa decisión en específico encierra una maravillosa dosis de esperanza. Esa decisión es la que hace que un proceso de transformación sea posible dentro de nosotros. Es posible que muchos cristianos en este tiempo tan difícil, este tiempo sin precedentes, hayan abandonado su fe porque, sencillamente no lograron ver la obra transformadora que Dios estaba haciendo en medio de su tragedia. Tú sabes, el dolor, la confusión, las preguntas sin respuesta ahogan cualquier oportunidad de un crecimiento espiritual. Y tal vez eso puede estar ocurriendo en tu vida en este tiempo. Quizás estás en medio de un proceso muy difícil y muy doloroso en tu crisis y te encuentras tentado, te encuentras tentada a tirar la toalla, a volver atrás. Pero en este momento quiero decirte, por favor, quiero pedirte que escuches esto. No tires la toalla. Por favor, no lo hagas. No mires atrás. Si miramos atrás, vamos a perder lo que Dios tiene reservado para nosotros. Vamos a perdernos la transformación que nos está esperando. Mientras estamos en este mundo caído, vamos a ver las pérdidas como eso, como algo que perturba, como algo que se nos quita y que nos quita la tranquilidad. Mientras estemos en este mundo, vamos a buscar maneras de evitar el sufrimiento, de anestesiar nuestro dolor, sea a través de la negación, culpando a otros. Vamos a evitar sentir dolor tratando de racionalizar lo que nos ocurre, calmando el dolor inclusive con alguna adicción, alguna relación tóxica, buscando evadir. Buscando algún atajo espiritual para proteger esa herida o exigiendo a otros que se lleven nuestro dolor. Todos, cristianos o no, enfrentamos algo de esto, en mayor o menor medida, porque hemos experimentado algún tipo de pérdida, alguna forma de muerte en nuestras vidas. Y nos encontramos con este dilema de elegir si esta pérdida destrozará nuestro espíritu y nuestra vida o nos preparará para un proceso profundo de transformación en Cristo. Cuando hablo de pérdida o muerte, no necesariamente se trata de una persona. Puede ser sobre otros aspectos en nuestras vidas donde decimos, esto se acabó, mi matrimonio no tiene solución, o se acabó esta amistad, ejercer mi profesión en este país es inútil, mi enfermedad no puede curarse, no hay manera de reparar el daño que causé o el daño que me causaron, esto se acabó, es muy tarde para empezar de nuevo. Así que cuando hablamos de pérdida o muerte no se trata precisamente de un ser querido.
Pero sea lo que sea esa pérdida, yo quiero decirte esto. No se ha terminado. Parece como si lo fuera, pero no ha terminado. Y ojo, esto no quiere decir que lo que tú quieres y lo que yo quiero va a suceder. Cuando me refiero a que no se ha terminado, lo que estoy diciendo es que Dios no ha terminado todavía. Todavía estamos a tiempo para experimentar su amor, su sanidad, su consuelo, su gracia, su transformación, su redención. Él es especialista en rescatar lo perdido. Así que no se ha terminado. Puede que en este tiempo, en nuestras iglesias, estamos atravesando por una crisis de transformación. Algunos están congregándose, otros están escuchando los mensajes por YouTube, apenas otros tratando de involucrarse, y aún así no hay transformación en sus vidas, no hay crecimiento, no se está logrando la meta de ser como Cristo. Y la palabra que mejor describe a muchos cristianos en este tiempo parece ser esta: atascado. Existe una brecha entre quienes somos hoy y las personas que Dios quiere que seamos. Siempre va a existir mientras estemos en esta tierra, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿se está cerrando la brecha o se está haciendo más estrecha? ¿O estoy estancado? Cuando tú y yo tomamos conciencia de que existe una brecha entre lo que somos hoy y lo que deberíamos ser en Cristo, entonces, buscamos culpables. No, eso es culpa de la iglesia. Eso es culpa, de esta situación que estamos viviendo. Eso es culpa de los pastores. O eso es porque hace falta un programa de crecimiento espiritual. Y el problema es que no entendemos cómo la brecha puede estrecharse. No comprendemos cómo ocurre la transformación. Llega un momento en que nuestra teología se vuelve como limitada para mostrarnos cómo nuestras crisis pueden en realidad acercarnos más a nuestro Salvador y entonces producir un cambio de vida. Por eso perdemos la esperanza cuando enfrentamos una crisis. Por eso sentimos que ya todo se acabó para nosotros. Pero una vez más te digo, no es así. No todo ha terminado. Tú y yo, en nuestro crecimiento en la fe, en nuestro caminar en Cristo, pasamos por distintas etapas de transformación espiritual, como si fuesen diferentes etapas de la fe. La primera etapa que tú y yo vivimos en nuestro caminar con el Señor es cuando tenemos una conciencia transformadora de Dios. Esta etapa la vivimos cuando comenzamos nuestro caminar con Cristo. Nos hacemos conscientes de su realidad. Caemos en cuenta de una necesidad urgente, de misericordia, una necesidad urgente de gracia, de esa gracia que se obtuvo a través de lo que hizo Cristo en la cruz. Entonces iniciamos nuestra relación con Él. Después de esa etapa viene la etapa de discipulado, que aquí es donde ya tenemos una conciencia de Dios, pero aquí aprendemos acerca de Dios. Aprendemos lo que significa ser un seguidor de Cristo. El deber ser dentro de esta etapa es que formamos parte de una comunidad cristiana, nos comprometemos en esta etapa de discipulado al compañerismo genuino y desarrollamos un entendimiento de lo que significa vivir una vida de fe. Pero después de vivir esta etapa, entramos a una muy interesante que es la etapa de la vida activa. Es una etapa de transformación espiritual donde estamos involucrados de forma activa en el servicio a Dios y a la familia de Dios. Asumimos responsabilidades dentro de nuestra iglesia.
Usamos nuestros talentos y dones, que son únicos, para servir, para aportar al reino de Cristo, para servir a otros. Y es una etapa de hacer. Las personas crecen sirviendo. Empezamos a crecer y a madurar sirviendo, enseñando, dando. Y en ese proceso, el carácter de Cristo está siendo formado en nosotros. Es así, eso ocurre, eso es cierto, pero no es el cuadro completo todavía. Si nos quedamos estancados allí en esta etapa de vida activa, solo sirviendo, entonces corremos el riesgo de nunca convertirnos en las personas que podríamos ser. Uno pudiese decir, no, pero ya estoy sirviendo al Señor, ya todo va bien. Pero empieza una nueva etapa. Se le llamaría la etapa de la jornada interna. Ocurre en esta etapa algo muy peculiar. No es una etapa de dudas, no es una etapa en sí de cuestionar nuestra fe, pero sí empezamos a replantearnos de nuevo sobre quiénes somos y en qué creemos. Pero esa introspección, ese replanteamiento, va a ser provocado por una situación difícil, ¿ok? Un conflicto, una crisis que interrumpe nuestras vidas cristianas que pareciera que van en automático. Vidas cristianas que no se examinan. Y después de haber cuestionado o de haber hecho ese replanteamiento, en realidad, llegamos a otra etapa, que es la jornada externa. Es una etapa de transformación espiritual que puede que volvamos a esa vida activa del servicio, pero nuestro fundamento es más firme. Hay un sentido más profundo, una perspectiva más amplia del inmenso, profundo e incomprensible amor de Dios por nosotros. ¿Por qué? Porque ya veníamos de la jornada interna. Habíamos experimentado antes de esta etapa de jornada externa, habíamos experimentado el tiempo de crisis, el megáfono del dolor, donde la voz de Dios se hace audible a nuestras vidas. Hay una convicción entonces en esta nueva etapa, hay una convicción más fuerte después de la crisis de que no estamos solos. Independientemente de cómo podamos sentirnos, hay una quietud interna y profunda y se ve reflejado entonces en nuestro servicio a Dios. Ya nuestra manera de servir a Dios y servir a otros es distinta, es más profunda, es más empática, es más sensible. Y después viene otra etapa, que es ser transformados por el amor. Aquí es un tiempo en el que Dios comienza a enviar de forma constante a nuestras vidas eventos, circunstancias, gente, libros, para que nos ayuden a seguir caminando nuestra jornada. Y quiero aclararte con esto, estas etapas son como una forma de describir cómo las personas suelen crecer y cambiar espiritualmente en su caminar con Cristo. No se trata de decir, no, mira, yo voy por esta etapa. Por ejemplo, soy de los que pienso que la etapa de discipulado no termina. Todo nuestro caminar en Cristo se trata de ser discipulados y de discipular. Todo nuestro caminar en Cristo tiene que ver con servicio, pero entonces llega un momento en donde atravesamos una crisis, aprendemos una nueva lección, somos quebrantados de ser necesarios. Entonces volvemos a servir después de esa crisis, pero ya siendo más sensibles, más transformados por la obra del Señor en nuestras vidas. Y después viene esta etapa de ser transformados por el amor, donde, Dios, estamos tan sensibles, estamos tan inspirados por el cuidado de Dios, por el quebrantamiento de Dios sobre nuestras vidas, que lo escuchamos a través de circunstancias, de eventos, de gente. Sí me doy a entender, es una etapa que pudiese ser cíclica,
puede ser una etapa que se mantenga por un tiempo en nuestras vidas. Estas etapas son como una forma de describir cómo las personas suelen crecer y cambiar espiritualmente en su caminar con Cristo. No se trata de decir, no, yo voy por esa etapa. Porque puede ser que estén ocurriendo varias situaciones en tu vida y no es tan fácil identificar en qué etapa de crecimiento espiritual estás. Creo que lo importante es que podamos saber o entender que tarde o temprano, como lo he dicho en otros mensajes, en mensajes anteriores, llegará un proceso a nuestras vidas para la transformación espiritual. Y que este proceso casi siempre incluye una situación inesperada que nos lleve a cultivar una relación más profunda con Dios. Tener esta perspectiva nos ayuda a mirar nuestras situaciones difíciles como una pieza en ese gran rompecabezas de nuestro crecimiento, en lugar de verlo como un obstáculo. Nuestros objetivos cambian porque ya no se trata de ganar, ya no se trata de alcanzar logros. Todo eso pasa a un segundo plano. Ahora nuestro enfoque en lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual está más en el proceso y la jornada que Dios tiene para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Hace más de 500 años, un místico español llamado San Juan de la Cruz escribe La noche oscura del alma. Este libro en realidad es un poema y en su época tuvo un tremendo impacto en los cristianos durante siglos. Hasta el punto que de forma rutinaria nos referimos a una crisis espiritual como una noche oscura del alma. De ahí viene también el término. San Juan de la Cruz describe la noche oscura como esa crisis y que esa crisis o esa noche oscura es un regalo de Dios. Él lo define de esta forma. Y él dice que la noche oscura conlleva un proceso de purificación y de permitir que Dios revele y nos despoje de nuestras imperfecciones espirituales. ¿Qué te parece? Entonces Juan de la Cruz empieza a hacer una lista y menciona 6. El orgullo, la avaricia, la ostentación, la ira, la glotonería espiritual, la envidia espiritual y la pereza. Él las expresa de esta manera. A nuestro contexto o a nuestra manera de hablar son como palabras antiguas, ¿no? Pero las entendemos. Resumen bastante bien los defectos espirituales que nos limitan, te los repito. El orgullo, la avaricia, la ostentación, la ira, la glotonería espiritual, la envidia espiritual y la pereza. No crecemos ni somos transformados porque somos orgullosos y arrogantes. No crecemos ni somos transformados porque solemos ser codiciosos y queremos cosas lindas más de lo que queremos a Dios. No somos transformados porque nos aferramos a nuestra ira, a nuestra envidia y porque somos perezosos o nos permitimos excesos. Así que la pregunta ¿es una crisis espiritual la única manera en la que Dios nos despoja de estas cosas? No necesariamente. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es la manera principal que Dios usa para hacer esta obra de transformación en nosotros y a través de nosotros. El Dios que interactúa en tu noche oscura, en tu crisis, puede transformar tu manera de vivir la vida y la forma en que amas y sirves a los demás y a Dios. Dios se encuentra con nosotros en el dolor. Nuestras tragedias permiten la posibilidad de una transformación, pero una transformación para bien dentro de nosotros. Esas noches oscuras pueden traer un cambio positivo y real. Pero
Hablemos claro. Debemos estar claros que eso no ocurre de forma automática. Fácilmente puede ocurrir que pasemos por una circunstancia difícil, por una crisis, sin aprender absolutamente nada, sin acercarnos más a Dios, sin ningún tipo de transformación. Tú lo sabes, ¿verdad? Yo lo sé. Pudiésemos pasar por una situación muy difícil y puede ocurrir que no haya ningún cambio en nosotros, no nos acerca a Dios, sino que nos alejemos más de Dios. Entonces, ¿qué debemos tomar en cuenta? ¿Cuál sería la clave aquí? Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 1 al 5. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda, para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos tomar en cuenta? ¿Cuál es la clave aquí? ¿Cuál es la respuesta? Permanecer en Él. Esa es la clave. Permanecer en Cristo. Si queremos desarrollar una verdadera transformación a través de nuestras crisis, debe haber un anhelo de permanecer en Cristo. Debe haber una decisión de creer que el Señor está con nosotros, que Él entiende lo que estamos pasando y sabe cómo nos sentimos y está con nosotros en nuestro dolor. Recordemos la prédica de hace unos domingos atrás. Dios sabe. Dios sabe. Jesús experimentó cada uno de nuestros dolores y mucho más. Cuando tú y yo entendemos esto, nuestra perspectiva acerca de Él cambia. Él puede y Él es parte de cada dolor que atravesamos. No existe nada tan devastador que Él no pueda redimir. Ten presente esto. No existe nada tan difícil que Él no pueda redimir a su manera, a su forma. Pero Él tiene el poder de redimir, de rescatar. No existe ningún dolor que podamos experimentar que Él no pueda comprender. Él entiende la traición y la pérdida que sientes. Escucha, Él entiende el dolor y la humillación. Él comprende la desilusión. Él entiende el desaliento. Él simplemente entiende. Después de todo, Él ha pasado por todo eso antes que nosotros. ¿Crees que existe un ejemplo más contundente de transformación a través de la tragedia de la cruz del Calvario? Y Él está ahí por nosotros en las más devastadoras noches oscuras. En el libro de los Salmos, donde encontramos una cantidad de oraciones, y una cantidad de oraciones sinceras, viscerales, profundas, elevadas por personas cuya vida no resultó de la manera que ellos esperaban. Existe un salmo que es el del capítulo 139, donde el salmista usa 3 metáforas para describir 3 lugares diferentes en los que no esperarías encontrar la presencia de Dios. Y aún así, se encuentra la presencia de Dios en esos lugares. Él escribe en Salmo 139, versículos 7 al 12. El salmista dice: jamás podría escaparme de tu espíritu. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza.
podría pedirle a la oscuridad que me ocultara y a la luz que me rodea que se convierta en noche, pero ni siquiera en la oscuridad puedo esconderme de ti. Para ti, la noche es tan brillante como el día. La oscuridad y la luz son lo mismo para ti. El salmista está diciendo que en los lugares menos probables, aún allí abunda la presencia de Dios. El salmista habla sobre los cielos. El salmista habla sobre el océano más lejano. En la versión Reina Valera dice en el extremo del mar. Y en el versículo 8, el salmista menciona en la tumba. En la traducción Reina Valera 60, en lugar de tumba, dice Seol, que viene de la palabra hebrea Sheol, y es usada en el Antiguo Testamento, esa palabra muy seguidas veces. En el libro de Job es descrito el Sheol como un lugar que es profundo, oscuro y con puertas. En el libro de Números y en Ezequiel dice que los muertos descienden allí en el Seol. Esto lleva a muchos a interpretar que Sheol es como un tipo de infierno, ¿no? Como una especie de infierno. Sea si tu situación difícil ocurra porque lo provocaste, sea si tu situación difícil fue algo que simplemente ocurrió, es posible que sientas que es tu pequeño infierno, tu pequeño Seol. Imagina entonces lo que expresa el Salmo. Fíjate, aún allí en tu Seol, en tu tumba, en tu infierno, Dios está completamente presente, ofreciendo su presencia. Y esa es una poderosa promesa para cualquiera que esté atravesando una noche oscura del alma. Es un poderoso recordatorio para cualquiera que esté caminando con gran esfuerzo por la vía del dolor. Y es la clave para la transformación en la tragedia. Podemos permanecer en Él porque Él permanece con nosotros en cualquier circunstancia, condición, situación, lugar. ¿Sabes cuál es la promesa que Dios afirma con más frecuencia en las Escrituras? Dios nos promete una y otra vez, estoy contigo. Debe haber una razón poderosa para que Él lo diga tantas veces en la Biblia. Dios sabe cuán difícil puede ser vivir en aflicción. Con Jesucristo lo experimentó. Entonces Él sabe tu confusión, tu frustración, tu aislamiento, tu soledad. Él está allí susurrándote, diciéndote, tal vez no me sientes ni me percibes, pero hijo, hija, anímate porque realmente estoy aquí. Dios te invita, amigo, amiga, a que le entregues tus preocupaciones. Él te invita a que le pidas que se revele a ti. Nos está pidiendo que le permitamos usar las tragedias o situaciones difíciles. ¿Para qué? Para transformarnos. Vamos a orar. Padre amado, anhelamos que el resultado final de este doloroso camino a través de nuestra noche oscura sea un profundo cambio en nuestras motivaciones, una transformación de nuestros corazones. Oh Dios, en lugar de buscar en otros gratificación, en lugar de buscar la satisfacción y el placer que este mundo nos brinda para nosotros evadir el dolor, queremos actuar según el deseo de Cristo y dejarnos o permitir, Señor, que tú nos hables, que tú nos cambies, que tú nos transformes a través de nuestra noche oscura. Señor, tú sabes que para nosotros es muy difícil reconocerlo,
pero aceptamos la verdad de que estás usando nuestro dolor para formar algo hermoso dentro de nosotros. Aceptamos que estas pruebas que luchamos podrían ser una invitación a descansar en tu presencia en niveles más profundos, de una forma que nos transforme, que tu Espíritu Santo nos cambie. Estás usando nuestro dolor como un megáfono que hace ruido y evita que nos conformemos con una vida espiritual mediocre, insensible, seca, estancada. Oh Señor, ven, sensibilízanos, enternece esas áreas cauterizadas en nosotros. Si de algo puede servir nuestro lamentable dolor, pérdida, y lo que estamos atravesando tan desagradable, que sirva para que tú actúes en nuestras vidas. Oh Señor, ven, trae esperanza a aquel que está desanimado, deprimido. Trae esperanza, Señor, a aquel que no encuentra aliento en nada. Oh, que tú soples vida sobre sus esperanzas. Trae libertad a aquel que en este momento, sumido a la depresión, se encuentra atado, Señor. Levántalo en el poderoso nombre de Jesús y rompe las cadenas con tu unción. Rompe el yugo con el poder de tu Espíritu Santo y derriba esos argumentos y mentiras que hemos llevado por mucho tiempo en nuestra mente. Revela tu verdad. Envía tu luz y tu verdad, Señor, que los conduzcan hasta el centro de tu voluntad, hasta el centro de tu corazón, Señor. Y calma la tristeza. Trae consuelo a aquellos, Señor, que se encuentran profundamente tristes. Toma sus lágrimas y abrázalos, Señor, trayendo una provisión de tu paz, trayendo una provisión de tu sanidad en el poderoso nombre de Jesús. Abrázalos con tu amor, Dios. Es nuestra oración en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por estar aquí. Espero que esto haya sido de bendición para ti. Por favor, recuerda suscribirte a este canal, darle clic a la campanita para que recibas las notificaciones de todo lo que publiquemos por este medio. Recuerda también darle un me gusta, un like a este video y compartirlo para que más personas puedan ser bendecidas. Escucha, si Dios nos lo permite, nos encontraremos de nuevo el próximo domingo por este medio. Y si reservas tu puesto, podrás asistir a nuestro servicio presencial el próximo domingo a las 9 de la mañana. Está atento a nuestras redes sociales, al grupo de WhatsApp, a tus pastores de área que te estarán informando y confirmando la posibilidad de vernos el próximo domingo a través de un servicio presencial y sin falta a través de nuestro canal de YouTube. Les amo enormemente y les envío un gran abrazo. Dios les bendiga y proteja en esta semana. Dios les guarde. Sin dolor no hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma
despertar el don que dentro hay y salir de la comodidad que te aferra a ese lugar y a la meta con firmeza avanzar. Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar.